La voz de los sin voz. Con Laura Morales y María Olmo. Si nuestra tierra nos pide, tenemos que ser nosotros los que levantemos Chile. Así es que a poner el hombro vamos a llevar las riendas de todos nuestros asuntos. Bueno, y como hemos adelantado en la primera parte del programa, tenemos con nosotros a Mario Amorós, periodista e historiador valenciano, que nos presenta en el 40 aniversario de la muerte de Salvador Allende su nuevo libro, su nueva publicación, Allende, la biografía, que edita Ediciones B, y ha tenido una gran acogida tanto en el país chileno como en España. Lo primero, felicitarte, Mario, por su nueva publicación y darte la bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por atendernos y por estar con nosotros en La Voz de los Sin Voz. Hola María, muchas gracias a vosotras. Mario, tú naciste en Novelda, una ciudad de la provincia de Alicante, que por cierto tiene un santuario muy bonito, el Santuario de Santa María, que ya lo he visto yo. Sí, sí. Y te licenciaste en la misma facultad desde la que estamos emitiendo, en Ciencias de la Información de la Complutense de Madrid. Así es. Uh-huh. Luego decides hacer un doctorado en Barcelona, en Historia, y empiezas con la investigación de Antonio Gido, ¿no? Un sacerdote revolucionario. Así es. Uh-huh. Luego sigues tu andadura por la historia de Chile, que sabemos que eres un gran admirador, y publicas, ya tienes en tu haber 7 libros dedicados a Chile. Además, así es, sí. Llevo ya muchos años leyendo, estudiando la historia de este país y escribiendo mucho. Ahí mismo va mi pregunta, porque también además tus artículos han sido traducidos a más de 10 idiomas, es decir, que son realmente interesantes. ¿Por qué eliges Chile? Dinos. Bueno, yo, mira, ahora lo recordaba en Santiago de Chile cuando estuve hace unas semanas presentando el libro, ¿no? Yo era muy joven, precisamente estaba acabando periodismo allí en la facultad nuestra y descubrí a Salvador Allende. Su último discurso de las Grandes Alamedas me impresionó mucho, ¿no? Como a mucha gente en el mundo. Y bueno, vengo de una familia con una cultura de izquierdas muy clara. Con mi padre siempre hablábamos de cosas de historia, de política, y todo eso hizo que me interesara mucho seguir leyendo sobre Chile. Ya estaba estudiando historia y cuando llego a Barcelona para acabar la carrera de historia y empezar el doctorado, descubro por casualidad una biblioteca, un archivo monumental sobre América Latina, sobre Chile, donde pude leer muchos documentos, prensa de la época. Y también viajé muy pronto a Chile, el año 97, y conocí a gente muy interesante. Y bueno, como se suele decir, una cosa llevó a la otra. ¿Y cómo empezaste a perfilar la idea de hacer una biografía de Salvador Allende? Porque es un personaje muy reconocido, entonces claro, hacer un libro que es una biografía de él es bastante complicado. Bueno, hace unos años yo tenía la idea en la cabeza de hacer ese libro sobre Allende, ¿no? Hace unos años publiqué aquí en España un libro bueno, trabajado sobre todo a partir de la bibliografía, no aportaba nada nuevo, pero sí sintetizaba cosas importantes. Y en los últimos años he podido viajar a Chile y ahí he podido, sí, de verdad, hacer un trabajo de investigación histórica serio en archivos, en bibliotecas. He mirado una gran cantidad, como vosotros como estudiantes de periodismo sabéis que la prensa antigua es una gran fuente histórica, ¿no? Uno encuentra ahí el clima, además, no solo la información, sino el clima de los acontecimientos que los periodistas sabemos narrar y quedan impresos en periódicos de hace mucho tiempo, ¿no? También en muchos archivos importantes, y ahora esta biografía, bueno, pues tiene 35 documentos inéditos que jamás habían publicado sobre Allende y tiene una gran fundamentación histórica a partir de fuentes primarias, de prensa de la época, testimonios. Mario, sabemos que llevas investigando todo lo que rodea la figura de Allende nada más y nada menos que 18 años. Aparte de estos documentos inéditos de los que hablas, las diversas fotografías, ¿qué nos ofrece de nuevo su libro
para cualquier lector que quiera iniciarse? Bueno, claro, yo hace 18 años empecé a leer y a estudiar sobre Chile. No me he dedicado a eso profesionalmente, claro, pero bueno, sí hay muchas horas a lo largo de esos 18 años sobre ese tema, ¿no? Yo creo que el libro que acabo de publicar ofrece una gran cantidad de información sobre Allende, muy poco conocida para en España e incluso en Chile, ¿no? Allende, su memoria se asocia sobre todo a la tragedia del 11 de septiembre, a su muerte heroica en La Moneda, pero casi nada se conoce, por ejemplo, de su infancia, de su aproximación a la política, de su papel como fundador del Partido Socialista de Chile el año 33, de su labor como ministro. La vida de Allende recorre todo el siglo XX hasta el año 73, ¿no? Es muy interesante sus posiciones en el tiempo, en el mundo de la Guerra Fría, que ya no existe. Todo eso, bueno, la gente que lo está leyendo, incluso personas que conocieron a Allende, ¿no? Me han escrito para decirme que están muy sorprendidos con la cantidad de información que aporto. Hace casi un mes que se editó tu libro, tanto en Chile como aquí en España, y precisamente nosotras hacíamos esta entrevista también un poco de cara a hacer una reflexión sobre la acogida que ha tenido tu libro, y es que estudiando un poco y viendo los comentarios de la gente por internet sobre todo, hay muchos lectores que precisamente se impresionaban por los documentos y testimonios que se reproducen en tu libro. Y yo te quería preguntar cómo ha sido esa búsqueda y si te has encontrado con alguna puerta cerrada que no pudiste... No, al contrario. Una espinita. En el libro, a pie de página, dejo constancia de toda la gente que me ha ayudado, ¿no? Pues, por ejemplo, personal de las bibliotecas de Santiago de Chile, ¿no? Que han tenido el detalle de enviarme algún discurso a última hora que no había podido encontrar en su momento. Las bibliotecas de los colegios donde estudió se han portado muy bien. La Fundación Salvador Allende se ha portado muy bien. Incluso fundaciones que mantienen la memoria de políticos chilenos que fueron enemigos de Allende, ¿no? Se han portado bien. Ha habido en Chile un avance importante en el tema de la apertura de los archivos públicos, en el trato a los investigadores de historia, y ha sido realmente, bueno, pues he tenido la suerte de contar con la ayuda de muchas personas, de muchos amigos también, que algunos de ellos les he pedido, búscame este papel a última hora, y han ido a hacerlo. Entonces no he tenido, sí que creo que hay cosas que aún no he podido averiguar, ¿no? Que quedan para el futuro. Los descendientes, por ejemplo, del carpintero anarquista de Valparaíso que enseñó a Allende a jugar al ajedrez y que le prestó lecturas y que fue importante en la formación de su conciencia política. Yo estoy convencido de que sus descendientes, alguno de ellos debe vivir en Chile, pero he intentado ubicarlos en Valparaíso y no ha sido posible, ¿no? Siempre la investigación histórica queda abierta para el futuro. Ajá. Hablando justo a propósito de Valparaíso, uno de los documentos que también más ha impresionado ha sido la entrevista que le realizaron a Salvador Allende en Valparaíso cuando decidió hacerse masón. Es un tema un poco controvertido y nos gustaría que nos acercaras un poquito a qué investigaste ahí, cómo conseguiste esos documentos. Te pongo el ejemplo, ¿no? Hay un periodista chileno, Juan Gonzalo Rocha, él publicó hace 12 años un libro muy bonito, Allende Masón, donde él analizaba la vertiente masónica de Allende. Allende sentía un gran reconocimiento por sus antepasados que fueron importantes en la historia de Chile, que fueron masones, y él estaba muy orgulloso de ser masón. Este periodista chileno, Juan Gonzalo Rocha, tuvo el detalle de enviarme 2 documentos que jamás se hayan publicado y que se publican en mi libro por primera vez, ¿no? Y sobre todo, uno de ellos es el que tú haces referencia. Es la investigación que hizo la Logia Progreso 4 de Valparaíso para estudiar si aceptaban o no el ingreso de Allende en la masonería chilena, en esta logia, ¿no? Y es un informe muy importante porque contiene datos desconocidos de la vida de Allende, que hasta ahora no se hayan podido mencionar y que uno, en un informe del año 35, encuentra, ¿no? Y esto a mí me parece muy importante porque así vamos conociendo de manera más exacta y más amplia la vida de personas muy importantes como Allende. De cara a la investigación, María, yo también quería preguntarte ¿cómo accediste a los archivos de la CIA donde se hablaba un poco de la influencia estadounidense en las Fuerzas Armadas chilenas? Bueno, sobre el papel sobre la agresión de Estados Unidos contra el Chile de Allende, lo que yo aporto de nuevo es el archivo del que era embajador de Allende en Washington, que después fue ministro de Exteriores y al que Pinochet mandó matar, y lo mataron el año 76, Orlando Letelier. Ahí cito documentos y reproduzco documentos que nunca se habían reproducido. También lo que hago es una síntesis de lo mucho que se ha avanzado en los últimos años en conocer esto, ¿no? Hay
varios investigadores chilenos y estadounidenses que han hecho grandes aportaciones, y yo las cito en mi libro y a pie de página reconozco que son aportaciones de estas personas, ¿no? Bueno, lo que yo aporto es, por ejemplo, el discurso de Nixon cuando el embajador Allende le presenta las cartas credenciales, que es un discurso de un cinismo sorprendente porque habla del respeto entre ambas naciones, cuando el gobierno de Nixon, ya en aquel momento, marzo del año 71, había decretado una guerra subterránea contra Chile, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes temas pendientes. Hace unos años Obama visitó Chile, hace 3-4 años, y el gran escritor chileno Ariel Dorfman le pidió un gesto simbólico pero muy importante, que como hacen muchos jefes de Estado y gobierno que visitan Chile, visitara la tumba del presidente Allende. No lo hizo, y hubiera sido un gesto muy importante porque yo creo que Estados Unidos tiene una deuda pendiente en reconocer el daño que hizo a la democracia chilena y a las personas que murieron a consecuencia de la dictadura. A propósito de eso también, me gustaría preguntarte tu percepción de quién podría ser más protagonista a la hora de forjar ese golpe militar contra el presidente Allende, si los actores internacionales con Nixon a la cabeza o la CIA detrás, o la oposición interna que se estaba forjando dentro del propio gobierno de Allende. Yo creo, y es una pregunta muy acertada, yo creo que la combinación de ambos factores, pero si tengo que decir cuáles pesaron más, desde mi punto de vista fueron los factores internos. Allende tuvo que enfrentar una embestida muy fuerte de la derecha chilena, que supo atraer hacia las posiciones de la sedición, de la sublevación, a la democracia cristiana, a las clases medias, y ahí hubo una gran batalla social y política a partir del año 72, que sitúa al gobierno de Allende y al país al borde del abismo. El golpe de Estado, para que tuviera éxito, tenía que darse unas condiciones políticas y sociales determinadas, que no se creaban de la nada. En septiembre del año 70, cuando Allende gana las elecciones, hubo intentos por dar un golpe de Estado en Chile, pero el país aún no estaba preparado. No se habían creado las condiciones para que tuviera éxito, ¿no? Ni siquiera dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces los factores internos fueron para mí los más determinantes en el golpe de Estado contra el presidente Allende y en el inicio de la dictadura militar. Como bien decías antes, hay muy poca información o no mucha gente conoce que era de Allende antes de ese golpe o de acceder al gobierno. Yo te quería preguntar por un hecho que se sitúa en medio de ambas realidades. ¿Qué relación tenían Augusto Pinochet y Salvador Allende antes del golpe del 11 de septiembre? Bueno, Pinochet primero fue el jefe de la guarnición de Santiago a partir del año 71 y como tal cumplió sus obligaciones constitucionales, y el 23 de agosto del año 73, cuando el jefe del ejército, el general Prats, presenta su dimisión tras sufrir una campaña brutal de desprestigio de la derecha, Allende, de acuerdo con Prats, nombran como sucesor de al frente del ejército al general Pinochet, que hasta entonces había demostrado una absoluta lealtad al gobierno constitucional, ¿no? El ABC de la corrupción es precisamente faltar traicionar la confianza de quien confía en ti, ¿no? Es la apuñalada por la espalda, es lo que hizo Pinochet cuando el 9 de septiembre del año 73 decide unirse a los sectores que ya conspiraban dentro de las Fuerzas Armadas para dar el golpe de Estado. Hay muchos testimonios que hablan de él como un militar sumiso, que no paraba de hacer reverencias a Allende y a sus ministros, y al final les dio la gran puñalada por la espalda, y no solo es responsable de la muerte del presidente Allende, sino que un año después la DINA, la Policía Secreta de la Dictadura, asesina en Buenos Aires al general Prats, a su antecesor al frente del ejército, y a su esposa con un coche bomba, ¿no? en el barrio Palermo de Buenos Aires. Analizando un poquito la historia, a veces nos preguntamos si es posible luchar, ¿no?, en contra de estos intereses que hay detrás de todo esto, del dominio de las grandes potencias mundiales. Si es posible luchar con una actitud pacifista como la que mantuvo el presidente Allende y de confianza, como vemos la traición que finalmente hizo Pinochet con él. Siempre es difícil, ¿no? Cuando uno se enfrenta a los poderes fácticos, siempre uno tiene que soportar una presión desmedida, ¿no? Lo sufrió el gobierno de la República en España y le costó un golpe de Estado semifracasado y una guerra civil, y lo sufrió el gobierno del presidente Allende en Chile. Pero ese es el camino, ¿no? Si algo nos enseña la historia
es que las sociedades solo avanzan con más democracia, con más justicia social, con respeto absoluto a las libertades ciudadanas. Y bueno, por eso la memoria de Allende es universal, porque fue un presidente al que nadie le puede imputar ningún crimen, ninguna violación de derechos humanos, al que nadie le puede imputar cerrar un periódico o una radio, o no respetar los derechos de sus adversarios políticos, ¿no? Allende cometió errores, pero sus aciertos, su proyecto político, pues bueno, tiene una gran vigencia hoy, ¿no? Y por eso ha sido recordado en todo el mundo en las últimas semanas. De hecho, él apoyaba a los revolucionarios cubanos, aunque no era su estilo de gobierno. Él decía, ¿no?, que Claro. que realmente la guerra allí en Chile, esa revolución estaba en las urnas. ¿Cómo era la relación con los revolucionarios cubanos? Allende viaja a Cuba por primera vez en su vida en febrero del 59, un mes después del triunfo de la revolución, y ahí conoce y entabla amistad con Fidel Castro y con el Che. Él fue un gran defensor de la revolución cubana, visitó este país prácticamente todos los años, hasta su última visita ya como presidente de la República en diciembre del año 72. Pero él sostenía que en Chile el camino para la izquierda era diferente al de Cuba. En Chile había una democracia que permitía que la izquierda y el movimiento obrero se organizaran y fueran una alternativa de poder evidente y clarísima, ¿no? Y obviamente antes del golpe de Estado no había alternativa en Chile a ese camino, ¿no? El propio Fidel Castro en algunas ocasiones reconoció que en Chile o tal vez en Uruguay era posible ese camino diferente al de Cuba. Bueno, la derrota en Chile del año 73 abrió el escepticismo en la izquierda mundial sobre el tema de la vía pacífica al socialismo, ¿no? Pero hoy son esos procesos los que se abren camino en América Latina, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, donde se dan transformaciones a partir de la conquista de un gobierno popular, del cambio de la Constitución, y donde el movimiento popular es mucho más mayoritario de lo que era en Chile en aquel momento. ¿Y crees que Salvador Allende se ha convertido en un ejemplo político pues para el resto del mundo o que a lo mejor la historia no ha sido justa con la percepción que tenemos del presidente? Yo creo que sí, yo creo que Allende, pocos hechos se conmemoran tan universalmente como el golpe de Estado en Chile, ¿no? Es increíble la cantidad de actos que ha habido en todas partes, ¿no? En todas partes de Europa, de América Latina sobre todo. Pocas veces se da esa unanimidad, ¿no? Yo creo que Allende sí que representa esos valores, pero como todo mito, tiene el peligro de quedarse en una imagen vacía, ¿no? Si no conocemos su pensamiento político, su trayectoria política, qué hizo su gobierno, ¿no? Pero al menos esa imagen del presidente Allende, que representa esos valores, yo creo que es muy positiva, ¿no? Porque en el mundo actual, donde, bueno, vemos lo que está pasando en España, ¿no? Nuestra realidad cotidiana es durísima. Y el capitalismo, caído el muro de Berlín y con pretensiones de equidad de estado del bienestar, el capitalismo se presenta como es, ¿no? Con un sistema feroz, implacable, donde las personas que no tienen dinero pues se ven privadas de la sanidad, de la educación, del acceso a la universidad, de la dignidad que cualquier ser humano merece, ¿no? Y Allende siempre luchó para superar el capitalismo y no se equivocó. También hablando de otra persona que luchó contra el capitalismo y que también tiene relación con Salvador Allende, es Pablo Neruda. Él vio el horror de un gobierno de izquierda sometido por los militares aquí en España y luego lo tuvo que vivir en su propio país. Sí, para el poeta fue dramático, ¿no? Sí. Fue dramático el 11 de septiembre porque, al contrario que sus compatriotas, él sabía lo que era un golpe de Estado fascista y conocía, porque algunos de sus amigos habían sido víctimas del franquismo, conocía lo que era una represión de ese tipo, ¿no? Por eso la agonía tan terrible de sus últimos días, postrado, enfermo en su lecho, al pensar y al conocer, por ejemplo, la tarde del 22 de septiembre, que Víctor Jara había sido asesinado brutalmente, ¿no? Neruda sufrió mucho en las últimas horas de su vida y tuvo una muerte, y eso, al menos, ahora me decía ayer el juez chileno que está investigando su posible asesinato, que en noviembre se conocerá ya por fin las conclusiones del equipo científico que ha hecho la exhumación, pero en cualquier caso lo que sí sabemos ya es que Neruda tuvo una agonía espantosa producto del sufrimiento al descubrir la magnitud de la represión contra su pueblo, ¿no? En una entrevista que me concediste hace más o menos un año con motivo de su libro
relacionada con Pablo Neruda y su polémica muerte, sí, Sombras sobre Isla Negra. Decías que desde hacía unos 20 años el Poder Judicial revisaba, ¿no?, especialmente estos procesos que afectan a la protección de derechos humanos y la violencia que hubo durante el gobierno. Sí, eso fue por el caso, por la detención de Pinochet en Londres, sí, que cambió la historia en Chile. Hasta la detención de Pinochet en Londres se aplicaba en Chile lo que aún se aplica hoy en España, una ley de amnistía, en el caso chileno dictada por Pinochet en el año 78, ¿no? Pero la detención de Pinochet en Londres permitió la revisión de esa ley de amnistía y empezó a permitir que los represores fueran juzgados, y hoy los principales represores de la dictadura están en la cárcel. Hay la cúpula de la policía secreta de Pinochet están condenados a centenares de años de cárcel, ¿no? Y eso es mérito de un movimiento de derechos humanos y de unas fuerzas de izquierda que nunca claudicaron en su exigencia de verdad y justicia, ¿no? Ha habido un avance muy importante en Chile. El Museo de la Memoria que levantó la presidenta Michelle Bachelet es un lugar impresionante que visitan sobre todo los colegios, ¿no? Y que es una gran lección de pedagogía para las nuevas generaciones de Chile sobre lo que pasó en su país hace 40 años. De hecho, ahora también esta entrevista tiene un poco su conexión con un futuro próximo, que son las elecciones que va a haber en Chile este próximo noviembre. Yo quería preguntarte sobre qué pensaría Allende del Chile de hoy, qué piensas tú y qué espíritu se vive de cara a estas elecciones. Bueno, claro, yo no te puedo decir lo que pensaría Allende, ¿no? Allende lo importante es que siempre tuvo una visión de ampliar sustancialmente la democracia en su país, de corregir con reformas democráticas las injusticias sociales, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que Chile tiene todavía grandes desafíos, ¿no? Por ejemplo, la Constitución vigente en el país es del año 80 y es, aunque reformada, la Constitución que impuso Pinochet con la intención inicial de perpetuar su régimen. Por otra parte, el modelo económico neoliberal sigue vigente. Chile es uno de los países donde la brecha entre ricos y pobres es más acentuada, es más soez. Además, todavía, por ejemplo, los estudiantes en los últimos años se han movilizado contra la educación privatizada, ¿no? El lucro en la educación. Bueno, Michelle Bachelet, que fue presidenta entre el año 2006 y 2010, vuelve a ser candidata a la presidencia de la República, en este caso también con el apoyo no solo de las fuerzas de centro y de centro izquierda, sino también del Partido Comunista de Chile, y es la candidata con un discurso nuevo, que plantea un viraje democrático en el país, para hacer frente a algunos de esos desafíos de los que yo te comentaba, ¿no? Ella tiene asegurada la victoria porque tiene una gran adhesión popular, pero como hablábamos antes, el desafío mayor no va a ser el 17 de noviembre con las elecciones, sino va a ser enfrentarse a los poderes fácticos que van a resistirse a esas reformas democráticas que pretenden pues que la educación no siga siendo un negocio sustancial para algunos sectores en Chile, sino un derecho básico para la población. Ahora mismo gobierna en Chile Sebastián Piñera, ¿no?, que es el primer presidente de derechas desde 1958, sin contar la dictadura de Pinochet. Además, es una de las mayores fortunas, según la revista Forbes del 2013. ¿Por qué, si existe tanta diferencia entre ricos y pobres, por qué ha salido en las urnas democráticamente? Pues... Bueno, pues es difícil. Para mí eso siempre ha sido un misterio, ¿no? Porque como yo tengo siempre mi voto muy claro, pero también podríamos preguntarnos por qué en España gana el Partido Popular, ¿no? Y mira lo que está pasando ahora, ¿no? Es difícil la respuesta a eso. Había un cansancio hace 4 años evidente sobre la concertación, que llevaba 20 años seguido en el gobierno y no había alterado lo sustancial de lo que dejó la dictadura, y la concertación con una candidatura muy mala pues perdió las elecciones en la segunda vuelta por pocos votos realmente, ¿no? Bueno, ahora va la derecha a perder, es posible que pierda, además tenga una derrota importante en el Congreso Nacional, y el desafío va a ser efectivamente que dar satisfacción a los deseos de cambio de la mayor parte del país, no solo de las clases de la izquierda, sino también sectores de las clases medias están muy irritadas con un modelo económico que condena a los estudiantes, como ya empieza a pasar en España, a endeudarse para toda la vida si quieren hacer una carrera universitaria, por ejemplo, ¿no? ¿Es América Latina un exponente de lo que puede ser una alternativa de gobiernos no capitalistas?
Claro, yo creo que eso es otra buena pregunta, ¿no? Nos están dando lecciones de cómo superar ese modelo. En América Latina, la década de los 80 se llamó la década perdida, y en la de los 90 hubo gobiernos como el de Menem en Argentina y en casi todos los países, gobiernos de derechas o gobiernos neoliberales que llevaron a sus países al borde del abismo, como pasó en Argentina con el Corralito, ¿no? Y ahora estos gobiernos progresistas, heterogéneos, están planteando una superación del modelo neoliberal, incluso algunos hablan de socialismo del siglo XXI. Yo creo que son gobiernos que están haciendo un gran trabajo, ¿no? Ecuador está, por ejemplo, contratando a médicos españoles, ¿no? Y luego para los europeos como nosotros, tan soberbios que hace 2 días despreciábamos a las personas de estos países que venían a trabajar a España, ¿no? Y nos burlábamos de los ecuatorianos y los bolivianos, pues ahora, lamentablemente, muchos de nuestros compatriotas tienen que ir allí a ganarse las lentejas, ¿no? Porque en este país también habíamos perdido la memoria de la migración. Somos un país de inmigrantes ahora, y siempre lo fuimos, pero con la cosa de nuevos ricos nos habíamos olvidado, ¿no? Y hoy estos países nos están dando una gran lección. Como que se nos subió un poco la cabeza, ¿no? Desde luego, a mí me produce indignación siempre acordarme de cómo hablábamos, no yo, sino alguna gente para mí de mi familia o amigos que todos tenemos, ¿no? Cómo hablaban de los inmigrantes hace 4 días, ¿no? Y ahora, lamentablemente, pues claro, mucha gente de este país tiene que ir fuera a ganarse las lentejas, ¿no? No, y de hecho, muchos de los que tú comentabas antes, lo que decían precisamente era que por culpa de los inmigrantes el país estaba así, ¿no? Porque no se le daba trabajo a los españoles, precisamente. Claro, ¿no? Y nos reíamos de ellos, que son bajitos, que son apocados, que no sé qué. Pues ahora mucha gente se tiene que ir a esos mismos países a buscarse, a ganarse la vida con dignidad, ¿o no? O a poder trabajar en sus profesiones. Pero se vive bien allí, ¿no? Tú lo sabes de sobra. Bueno, claro. Yo no he vivido allí mucho tiempo tampoco, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo importante cuando uno emigra por razones económicas es porque no tiene futuro en su país, ¿no? Nadie se va, la gente, a todos nos gusta ir de vacaciones a otros países, ¿no? Pero cuando uno decide dejar su país es para trabajar en otro, es porque quiere mejorar o porque tiene que irse forzadamente, porque la situación en su país le está expulsando en realidad, ¿no? Y te voy a hacer una preguntita. ¿Cómo definirías en un par de palabras pues todo el legado ético que nos ha trasladado Allende a lo largo de esta historia? ¿Qué es lo que destacarías del presidente? Sus virtudes. Yo destaco su tenacidad política para construir la unidad de la izquierda en torno a un programa político que plantea la construcción de un socialismo, de una sociedad socialista en democracia, pluralismo y libertad, que es como él la definía, ¿no? Todo eso es lo que hace singular a Allende en el siglo XX y lo que le da vigencia en el siglo XXI. Mario, la gente de Chile se caracteriza también porque siempre está implicada en los procesos sociales que les afectan. Tú has escrito mucho sobre su historia, serás un poco reconocido, ¿no? Mira, lo que te puedo decir es, bueno, ahora a raíz de este libro, pues claro, publicado por una gran editorial, ha tenido una gran repercusión en Chile, ¿no? Y mucha gente, pues, me ha conocido por este libro, ¿no? Por ejemplo, me llamó por teléfono Carlos Ominami, ministro de Economía hace unos años en Chile, y me decía, Mario, tú no has salido, ¿no? Porque estaba entusiasmado con mi libro sobre Allende, ¿no? Bueno, y realmente me llegan mensajes casi todos los días, por Facebook o por correo, de gente que está leyendo el libro que le ha gustado mucho, ¿no? Para mí, por supuesto, es una satisfacción muy grande, ¿no? Ya solo el hecho de estar ahí en Santiago de Chile para los días de los 40 años y haber podido hacer este libro, pues claro, tengo muchos amigos que están muy ligados a esta historia, ¿no? Pues nada, desde aquí animamos a todos los oyentes de La Voz de los Sin Voz que se inicien, ¿no? Que compren el libro de Mario, que lo lean de la biblioteca, porque es un gran trabajo de documentación, un gran trabajo de investigación que lleva detrás más de 18 años y, bueno, que ha tenido una acogida espectacular, ¿no? También se puede comprar para Kindle de Amazon. Yo no sé, no tengo para todos esos, pero bueno, está ya en versión digital, en ebook, a ¿no? través de Amazon, en ebook. Y claro, el precio es mucho más barato que en las librerías. Pues de aquí animamos entonces. Y nada, Mario, como dijimos al principio, muchísimas gracias de parte de las dos por estar aquí con nosotras. Gracias a vosotras. Un abrazo.
cuerpo flor de fuego tiene paloma, un temblor de primaveras, palomita, y un volcán corre en tu vena.